Hola, soy Cuentos de Niñeras, y hoy les traigo una historia que demuestra cómo un talento oculto puede cambiar un destino y unir dos mundos completamente diferentes. ¿Alguna vez juzgaste a alguien por su apariencia y luego te sorprendió lo que descubriste? Esta es la historia de Don Isidro, un millonario viudo, y Macarena, una humilde limpiadora, cuya vida dio un giro de 180 grados por una apuesta inesperada. Prepárense para una novela llena de drama, música y segundas oportunidades. La luz del atardecer se filtraba por los amplios ventanales de la mansión Montero, bañando el salón principal con un resplandor dorado que hacía brillar cada objeto como si estuviera bendecido por el sol de Andalucía. En el centro de aquella estancia, majestuoso e imponente, descansaba un piano de cola Steinway, una reliquia familiar que don Isidro Montero mantenía más como un símbolo de estatus que por verdadero aprecio. Sus dedos jamás habían acariciado aquellas teclas con la pasión que alguna vez en su juventud había albergado por la música, un sueño que había abandonado hacía décadas. Don Isidro, de 62 años, contemplaba Granada desde su privilegiada posición en el barrio del Sacromonte, con la Alhambra erguida en la distancia como un testigo silencioso del paso del tiempo. Por fuera era imponente como la fortaleza, pero por dentro guardaba secretos y heridas ocultas, un vacío que la soledad había dejado en su vida tras la muerte de su esposa 7 años atrás. Había convertido su bodega vinícola en el centro de su existencia, transformando la soledad en ambición y el vacío en una gran fortuna, aunque su alma seguía sedienta de algo más que dinero. En el fondo, era un hombre que lo había sacrificado todo por las apariencias y el éxito, dejando atrás una parte de sí mismo que anhelaba la libertad de expresarse a través del arte que tanto amaba. Su vida, en su opulencia, era una prisión dorada de la que no sabía cómo escapar, hasta que un encuentro inesperado le mostraría un camino que nunca imaginó. «Señor, los invitados comenzarán a llegar en 1 hora», anunció Remedios, su ama de llaves, interrumpiendo sus pensamientos. «Que todo esté perfecto», respondió don Isidro sin apartar la mirada del horizonte. «Esta noche necesito impresionar a Valverde, ya que su distribuidora podría duplicar nuestras ventas en Europa», añadió, su voz revelando la importancia del evento para sus negocios. La mansión bullía con el personal de servicio, preparando la recepción. Cada uno, con un rol asignado en la perfecta coreografía del lujo. Entre ellos, casi invisible como una sombra, Macarena Salas, de 35 años, limpiaba meticulosamente cada rincón del salón. Era nueva en la casa, apenas llevaba 3 semanas trabajando allí, y nadie sabía mucho de ella, excepto que vivía en el Albaicín con su madre enferma y que necesitaba desesperadamente el trabajo. Su presencia, discreta y profesional, se fundía con el fondo de la mansión, como si su vida fuera solo una parte insignificante de la vida de don Isidro. Pero bajo su exterior tranquilo se escondía un alma apasionada y una historia de sacrificio que nadie podía imaginar. Mientras pasaba el plumero por encima del piano, sus dedos se detuvieron un instante sobre las teclas. Una expresión de ternura nostálgica atravesó su rostro, tan fugaz como intensa, un destello de un pasado que ella había enterrado en lo más profundo de su ser. Don Isidro, que regresaba al salón, captó ese momento de debilidad y algo en su interior se agitó con curiosidad, una chispa que la había estado muerta en él durante décadas. «¿Te gusta mi piano, Macarena?», preguntó con un tono que mezclaba autoridad y condescendencia, como si estuviera hablando con una niña. La mujer, sobresaltada, retiró la mano como si el marfil la quemara. «Disculpe, señor, no pretendía...». Su voz era suave,
pero firme, y sus ojos, al encontrarse con los de don Isidro, no mostraban la sumisión que él esperaba, sino una dignidad inquebrantable que lo desconcertó por completo. Aquella mirada parecía leerlo, desnudando la superficialidad de sus palabras, recordándole algo que había olvidado hace mucho tiempo. «No importa», cortó él, incómodo ante aquella mirada que parecía leerlo como un libro abierto. «Solo asegúrate de que todo esté impecable para esta noche», concluyó, intentando recuperar el control de la situación. Macarena asintió en silencio y salió del salón, dejando a don Isidro solo con un sentimiento de inquietud que no podía ignorar. Se acercó al piano y pasó sus dedos por donde los de ella habían estado. ¿Qué habría visto en los ojos de aquella mujer? Nostalgia, talento. Sacudió la cabeza apartando pensamientos que consideraba absurdos. Al fin y al cabo, ella era solo una empleada más, parte del paisaje de su vida privilegiada, tan insignificante como las uvas que se pisaban para crear sus preciados vinos. Lo que don Isidro no podía imaginar es que esa misma noche el destino tejería para ambos una melodía inesperada, transformando para siempre la partitura de sus vidas. La mansión Montero resplandecía bajo la luz de las lámparas de araña, rebosante de risas, conversaciones y el tintineo de copas de cristal llenas del mejor vino de la Alpujarra. Don Isidro se movía entre sus invitados con la seguridad de quien domina el escenario, intercambiando cumplidos, cerrando tratos y exhibiendo su riqueza con cada gesto estudiado. «Montero, este tempranillo es extraordinario», exclamó Valverde, el distribuidor que tanto interesaba a don Isidro. «Tiene carácter como todo lo que te rodea, incluido el personal», añadió otro invitado, señalando disimuladamente a Macarena, que en ese momento servía aperitivos con elegancia discreta. Aquel comentario, cargado de un matiz lascivo y despectivo, encendió una chispa de irritación en don Isidro. No era un sentimiento que pudiera explicar, pero le resultaba ofensivo que miraran a Macarena de esa manera, como si fuera un objeto de su propiedad. ¿Desde cuándo le importaba cómo trataban a su personal? La velada continuó y el vino fluyó generosamente, llevando a don Isidro a un estado de arrogancia amplificada por el alcohol. Mientras el grupo se trasladaba al salón principal, el piano de cola atrajo todas las miradas, un símbolo de estatus que don Isidro había mantenido oculto de sus invitados. «¿Nos deleitarás con alguna pieza, Isidro?», preguntó la esposa de Valverde, su voz llena de expectativa. «Un hombre de tu refinamiento debe ser un músico consumado», añadió, sin saber la herida que estaba abriendo. Don Isidro sonrió con tensión. La música había sido su pasión de juventud, abandonada por imposición de un padre que la consideraba un pasatiempo impropio para un hombre de negocios, y el dolor de esa herida nunca había cicatrizado del todo. «Me temo que mis días de músico quedaron en el pasado», respondió don Isidro con fingida ligereza. «Este piano es más un recuerdo familiar que un instrumento en uso», mintió, intentando desviar la atención de sus invitados. Fue entonces cuando notó que Macarena, al recoger unas copas vacías, volvía a mirar el piano con aquella expresión indescifrable que lo había perturbado la mañana anterior. Algo en su interior, una mezcla de alcohol, arrogancia y un deseo incontrolable de impresionar a sus invitados y de reafirmar su poder, lo impulsó a hacer un comentario que cambiaría todo para siempre. «Oye, Macarena», exclamó en voz alta interrumpiendo las conversaciones, «¿tanto admiras mi piano? Pues si tocas ese piano como una profesional, me casaré contigo», dijo con una sonrisa de desprecio, pensando que se trataba de una broma que todos celebrarían. Las risas estallaron como una ola despiadada, con algunos invitados incluso aplaudiendo la ocurrencia, considerándola una broma brillante digna de un millonario excéntrico. Don Isidro sonreía satisfecho hasta que vio la reacción de Macarena.
No había vergüenza en su rostro ni humillación, solo una dignidad inquebrantable que lo desarmó. Sus ojos, profundos como pozos de agua clara, lo miraron directamente con una mezcla de tristeza y una determinación que lo dejó sin aliento. Macarena respiró hondo, dejó la bandeja sobre una mesa cercana y se acercó al piano con paso firme, ignorando por completo la burla y el desprecio de los invitados. El salón enmudeció gradualmente, como si una magia silenciosa hubiera caído sobre los invitados, obligándolos a prestar atención. Ella se sentó con una naturalidad asombrosa, como quien regresa a un lugar que conoce íntimamente, y colocó sus manos sobre las teclas con una familiaridad que resultaba desconcertante, una conexión con el instrumento que iba más allá de la simple habilidad. Lo que siguió a continuación dejó a todos petrificados. Los dedos de Macarena comenzaron a danzar sobre el teclado, extrayendo del viejo Steinway una interpretación magistral de la danza ritual del fuego de Manuel de Falla. La música brotaba como un torrente de pasión contenida, técnicamente perfecta, pero sobre todo cargada de una emoción que erizaba la piel, un torbellino de sentimientos que inundó la sala. Don Isidro dejó caer su copa al suelo. El cristal se hizo añicos, pero nadie lo notó. Todos estaban hipnotizados por aquella mujer que segundos antes era invisible para ellos y que ahora dominaba el escenario con su talento innegable. Cuando la pieza terminó, un silencio absoluto reinó en la sala. Macarena se levantó con dignidad, hizo una pequeña reverencia y, antes de retirarse, miró directamente a don Isidro, con una mirada que contenía todo el dolor y la verdad de su historia. «Con su permiso, señor», dijo con voz serena, «debo continuar con mis labores». Y salió del salón, dejando tras de sí un vacío que ninguna conversación posterior pudo llenar. Esa noche, en la soledad de su habitación, don Isidro Montero comprendió que algo fundamental había cambiado en su vida. La mujer que limpiaba sus suelos había desvelado en pocos minutos la superficialidad de su existencia, y lo peor era que no podía dejar de pensar en ella, en sus manos sobre el piano, en sus ojos que parecían conocer secretos que él mismo había olvidado. La mañana siguiente a la recepción, la mansión Montero se sumió en un silencio inusual, un silencio que contrastaba con la euforia de la noche anterior. Los empleados cuchicheaban en las cocinas sobre el acontecimiento que había dejado a todos sin palabras, pero se callaban cuando don Isidro aparecía por los pasillos. Él, por su parte, se movía como un fantasma por la casa, atrapado entre la vergüenza y una fascinación que no conseguía explicar. La humillación que le había infligido a Macarena con su estúpida broma resonaba en su mente, mezclada con el recuerdo de la música que había brotado de sus manos, una música que lo había conmovido hasta lo más profundo de su ser. Macarena no había acudido a trabajar, solo había enviado un escueto mensaje a Remedios informando que se encontraba indispuesta. Don Isidro se sorprendió a sí mismo preguntando 2 veces por ella, justificándose con tareas domésticas que repentinamente parecían urgentes, algo que nunca había hecho en su vida. La ausencia de Macarena se sentía como una herida abierta en la mansión, un recordatorio constante de su arrogancia y de la belleza que había intentado pisotear, pero que había resurgido con una fuerza imparable. La necesidad de hablar con ella, de disculparse, se convirtió en una obsesión que lo impulsó a tomar una decisión inesperada. «Necesito hablar con ella», le dijo finalmente a Remedios con un tono que no admitía objeciones. «Averigua dónde vive». El ama de llaves lo miró con una mezcla de sorpresa y desaprobación, pero no se atrevió a cuestionar la orden, pues sabía que su patrón no toleraba la desobediencia. Horas después, con la dirección en mano, don Isidro se encontraba conduciendo su Mercedes por las estrechas calles del Albaicín, buscando la modesta vivienda de Macarena. El contraste entre su
coche de lujo y las casas encaladas del barrio no podía ser más evidente. Un choque de mundos que él apenas comenzaba a comprender. Se estacionó frente a la casa y se preguntó cuántas veces Macarena habría contemplado su mansión desde la distancia, al otro lado del valle, como un mundo inalcanzable, una prisión dorada de la que ella no formaba parte. La perspectiva lo hizo sentir una punzada de incomodidad y vergüenza que lo impulsó a actuar. Llamó a la puerta con el corazón latiendo, inexplicablemente acelerado, una sensación que no había experimentado en décadas. Fue una anciana quien abrió, mirándolo con recelo y una actitud protectora. «Busco a Macarena Salas», dijo él, intentando que su voz conservara la autoridad habitual. «¿Y usted quién es?», preguntó la madre de Macarena con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre su hostilidad. «Soy», dudó un instante, «su empleador, don Isidro Montero». La expresión de la anciana cambió entonces, mezclando reconocimiento y una especie de desafío, como si estuviera a punto de enfrentar a un enemigo ancestral. «Mi hija no está para recibir visitas», respondió secamente, «especialmente después de lo ocurrido anoche». Don Isidro sintió una punzada de culpabilidad, una emoción que le era completamente ajena, pero que ahora se manifestaba en su corazón. ¿Desde cuándo le importaba el bienestar de una empleada? La sinceridad de la madre de Macarena lo desarmó, exponiendo la superficialidad de su propia vida y de sus acciones. «He venido a disculparme», dijo finalmente con un esfuerzo que no recordaba haber hecho nunca en su vida, «y a hablar con ella sobre su talento». La puerta se abrió un poco más, revelando a Macarena detrás de su madre. Sus ojos mostraban señales de haber llorado, pero su postura seguía siendo digna, casi orgullosa, y la mirada que le dedicó a don Isidro estaba cargada de un dolor que él no podía ignorar. «Está bien, mamá», dijo con suavidad. «¿Puedes dejarnos hablar?». La anciana se retiró a regañadientes, lanzando una última mirada de advertencia a don Isidro antes de dejarlos solos. Macarena lo invitó a pasar a un pequeño patio interior, donde las macetas rebosantes de geranios y jazmines creaban un ambiente sorprendentemente acogedor, un contraste total con la fría opulencia de la mansión Montero. «No esperaba su visita, señor Montero», dijo ella, indicándole que tomara asiento en una silla de Enea. «Yo tampoco esperaba hacer esta visita», admitió él, sintiéndose extrañamente vulnerable. El silencio entre ellos era tenso, cargado de emociones no expresadas. «Viene a despedirme, supongo», interrumpió ella con calma. «Lo entiendo. No debía haber...». «No», la cortó él. «Vengo a pedirte disculpas. Mi comportamiento fue imperdonable». La sorpresa en el rostro de Macarena fue genuina. Por primera vez, don Isidro la vio sin la máscara de serenidad que siempre mantenía, y en su mirada él encontró una honestidad que lo conmovió profundamente. «Y también quiero saber quién eres realmente, Macarena Salas», continuó él. «Nadie toca así sin una historia detrás». Él necesitaba entender la fuente de su talento, de su pasión, de su dignidad. Hubo un largo silencio. Los sonidos del albayzín, voces lejanas, el repicar de campanas, el agua corriendo por las acequias, formaban una melodía de fondo para una conversación que ninguno de los dos había anticipado. «Mi padre era José Salas, el ruiseñor de Granada», comenzó ella finalmente. «Un guitarrista flamenco que tocaba para los turistas en las cuevas del Sacro Monte. Mi madre era costurera. No teníamos dinero, pero teníamos música». Don Isidro asintió, recordando vagamente aquel nombre. «Cuando tenía 12 años, una profesora del colegio descubrió que yo tenía facilidad para la música y consiguió que me dieran una beca para estudiar piano en el conservatorio. Durante años viví entre dos mundos, el flamenco de mi padre y la música clásica que aprendía». Su voz adquirió un tono más sombrío a medida que se adentraba en su pasado.
A los 20 años estaba preparada para dar el salto. Me habían ofrecido una beca para estudiar en Madrid, pero entonces mi padre enfermó. Cáncer. Necesitábamos dinero para los tratamientos, para mantener la casa. Abandoné el conservatorio y comencé a trabajar, primero en hoteles, luego donde fuera necesario. Él la escuchaba con el corazón encogido, un dolor sordo en el pecho que resonaba con la tristeza de Macarena. «¿Pero tu talento?», murmuró don Isidro, impactado por su sacrificio. «Mi talento no alimentaba a mi familia», respondió ella con una sonrisa triste. «Mi padre murió de todos modos. Para entonces ya era demasiado tarde para retomar mi carrera. La vida siguió, y yo con ella». Don Isidro permaneció en silencio, absorbiendo la historia de una joven que había renunciado a sus sueños por necesidad, por amor. Pensó en su propia juventud, en cómo él también había abandonado sus sueños musicales, pero por imposición, no por una necesidad real, una diferencia que le pareció abismal. Se dio cuenta de que mientras él había elegido el éxito y el estatus, Macarena había elegido el sacrificio y la dignidad, y en su elección había una fuerza que él nunca podría igualar. La vida de Macarena era un lienzo de sacrificios y resiliencia, y en sus ojos él no veía una limpiadora, sino una artista con un alma herida pero inquebrantable. «Anoche», dijo Macarena, «cuando usted hizo esa broma, algo se rompió dentro de mí, o quizás algo que llevaba años roto comenzó a sanar. No lo sé». Su voz se quebró ligeramente, revelando la vulnerabilidad que se ocultaba tras su fortaleza. Don Isidro se levantó, incapaz de contener la emoción que lo embargaba. En ese momento, comprendió que estaba ante una mujer extraordinaria, no por su talento musical, sino por su fuerza, por su capacidad de sacrificio, por su dignidad inquebrantable frente a la adversidad. «Quiero proponerte algo, Macarena, pero no aquí, no ahora. Necesito tiempo para organizarlo todo». Él sentía la necesidad de reparar el daño que le había causado, de honrar su talento y su sacrificio, de devolverle la oportunidad que la vida le había arrebatado injustamente. «Volverás mañana a la mansión». Ella lo miró con una mezcla de curiosidad y cautela, preguntándose si estaba siendo despedido. «¿Estoy despedida?». «Todo lo contrario», respondió él con una sonrisa que hacía años no aparecía en su rostro. «Creo que apenas estamos comenzando». Mientras se alejaba por las callejuelas del Albaicín, don Isidro sentía que algo había cambiado fundamentalmente en su interior. La música que había escuchado la noche anterior seguía resonando en su alma, pero ahora mezclada con la historia de Macarena, formando una melodía nueva, inesperada y de algún modo esperanzadora. Era una partitura que estaba dispuesto a componer junto a ella, sin importar las reglas de la sociedad. A la mañana siguiente, Macarena regresó a la mansión Montero con el corazón dividido entre la incertidumbre y una extraña expectativa, pues la visita de don Isidro a su casa había dejado una estela de preguntas sin respuesta. «El señor te espera en el salón principal», le informó Remedios con una expresión indescifrable. Al entrar en el amplio salón, se detuvo en seco. El piano de cola Steinway había sido movido al centro de la estancia y junto a él, don Isidro la esperaba con una expresión de humildad y entusiasmo que nunca había visto en su rostro. «Buenos días, Macarena», la saludó, indicándole que se acercara. «Quiero hacerte una propuesta formal». Le tendió un sobre con varios documentos. Al leerlos, sus ojos se abrieron con incredulidad. Era un contrato en el que se le ofrecía el puesto de pianista residente de la bodega Montero, con un salario 3 veces mayor al que ganaba como limpiadora. El contrato también incluía un seguro médico privado que cubriría también a su madre. Él quería que ella diera conciertos privados para sus clientes especiales y que representara la bodega en eventos culturales. Macarena lo miró buscando la trampa, pero solo encontró sinceridad en sus ojos, una honestidad que la desarmó por completo.
Aquel hombre que la había humillado públicamente estaba ahora intentando devolverle el sueño que la vida le había arrebatado injustamente. ¿Por qué?, preguntó finalmente Macarena, su voz cargada de incredulidad. ¿Por qué hace esto? Don Isidro se acercó al piano y pasó sus dedos por las teclas sin presionarlas, como si estuviera reviviendo un recuerdo. Porque anoche, cuando te escuché tocar, recordé algo que había olvidado, respondió con voz queda. La música no es un adorno, Macarena, es un lenguaje que habla directamente al alma. Y tú hablas ese lenguaje como pocos. Se volvió hacia ella con una vulnerabilidad que lo transformaba por completo. He pasado años construyendo un imperio basado en la apariencia, en impresionar a otros. Mis vinos son buenos, sí, pero los vendo como símbolos de estatus, no por el arte que hay en ellos. Tú me recordaste que la verdadera belleza no necesita ostentación. La sinceridad de sus palabras conmovió a Macarena hasta lo más profundo. Macarena bajó la mirada hacia el contrato que sostenía en sus manos. El salario ofrecido era 3 veces lo que ganaba como limpiadora, y además incluía un seguro médico privado que cubriría también a su madre. Era un regalo, una segunda oportunidad que la vida le ofrecía de una manera que nunca imaginó. No sé qué decir, murmuró, aún procesando la magnitud de la propuesta. Di que sí, respondió él con sencillez. No lo hago solo por ti, Macarena, lo hago también por mí. Necesito recordar que existe algo más allá de los negocios y las apariencias. Ella levantó la vista, encontrándose con la mirada de don Isidro. Por primera vez vio al hombre detrás del empresario, alguien con heridas propias, con sueños abandonados, con una soledad que resonaba con la suya. Hay una condición más, añadió él con un tono que mezclaba determinación y súplica. Quiero que me enseñes a tocar de nuevo. La petición tomó a Macarena completamente por sorpresa. La idea de don Isidro Montero, el poderoso empresario convirtiéndose en su alumno, era casi surrealista. ¿Estás seguro?, preguntó. Aprender música requiere humildad, paciencia, disciplina, precisamente las cualidades que más necesito desarrollar, respondió él con una sonrisa irónica. ¿Aceptas el desafío? Macarena miró hacia el piano, luego al contrato y finalmente a don Isidro, con una chispa de esperanza en sus ojos. En ese instante sintió que el destino le ofrecía una segunda oportunidad, no solo profesional, sino vital, una oportunidad de sanar a través de la música, de recuperar algo que creía perdido para siempre. Acepto, dijo con firmeza extendiendo su mano. Don Isidro la estrechó, sellando un pacto que iba mucho más allá de lo laboral. Ambos lo sentían. Aquello era el principio de una melodía nueva, inesperada, cuyas notas apenas comenzaban a escribirse. Entonces, dijo él, señalando el piano, ¿por qué no empezamos ahora? Toca algo para mí ya no como tu jefe, sino como tu alumno. Macarena asintió y se sentó frente al piano. Esta vez, sin la presión de la burla ni la mirada de extraños, sus dedos encontraron las teclas con una libertad nueva. Las primeras notas del concierto de Aranjuez, adaptado para piano, llenaron el salón, transformando la mansión Montero en un espacio donde el tiempo parecía detenerse y las diferencias sociales se disolvían ante la universalidad de la música. Don Isidro, de pie junto al piano, cerró los ojos. Por primera vez en décadas sintió que algo dentro de él, algo que había mantenido encadenado por demasiado tiempo, comenzaba lentamente a liberarse. La música, el arte, la conexión con su yo interior, todo resurgía en ese momento gracias a la mujer que tenía frente a él. La noticia de que Macarena Salas había dejado de ser limpiadora para convertirse en la pianista residente de la bodega Montero se propagó por Granada como el fuego por un campo seco. En los exclusivos círculos sociales que frecuentaba don Isidro, los rumores iban desde lo malicioso hasta lo absurdo. Ha contratado a su limpiadora como pianista.
comentaban, insinuando que existía algo más entre don Isidro y Macarena, pues un hombre de su posición no arriesgaría su reputación por el capricho de elevar a una sirvienta. La sociedad granadina, regida por apariencias y prejuicios, no estaba dispuesta a aceptar una historia que desafiaba todas sus reglas. Mientras tanto, en el barrio del Albaicín, Macarena enfrentaba otro tipo de comentarios. «Te está utilizando, hija», le advirtió su madre una tarde mientras Macarena practicaba en un pequeño teclado electrónico que había comprado con su primer sueldo. «Los hombres como él no hacen favores desinteresados». «No es un favor, mamá», respondió Macarena sin dejar de tocar. «Es un trabajo para el que estoy cualificada». Las lecciones de piano con don Isidro se habían convertido en lo más gratificante de su nueva posición. 3 veces por semana, durante 1 hora, el poderoso empresario se convertía en un alumno atento y humilde, y la pasión con la que se entregaba a la música revelaba un aspecto de su personalidad que pocos conocían. «Es un buen alumno», dijo Macarena, «y creo que para él esas clases son más importantes que los conciertos que yo doy». Su madre la miró con preocupación. «Ten cuidado, Macarena, no te enamores de un sueño. Hombres como Isidro Montero viven en un mundo diferente al nuestro». Macarena no respondió, no podía explicar la extraña conexión que había surgido entre ellos, una conexión que iba más allá de lo romántico. En la mansión Montero, don Isidro enfrentaba sus propias batallas internas. Sentado en su despacho, leyó una notificación de que su candidatura a la presidencia del Club de Empresarios de Granada había sido pospuesta indefinidamente. El mensaje era claro. La sociedad granadina le estaba pasando factura por haber roto sus reglas, por haber contratado a Macarena. «La gente habla, señor», le dijo Remedios. «Dicen que hay algo entre usted y ella». Don Isidro se levantó y se acercó a la ventana, desde donde podía ver el jardín donde Macarena esperaba para su clase de piano. «¿Y tú qué piensas, Remedios?», preguntó él, aunque ya lo imaginaba. El ama de llaves, que lo conocía desde que era un muchacho, fue franca. «Pienso que hace años que no lo veía tan vivo, señor. Y si esa mujer es la razón, entonces los demás pueden seguir. Hablando mientras quieran». Aquella lealtad sin condiciones lo conmovió, pero la carta del club era solo el primer indicio de que su decisión tendría consecuencias más profundas. Esa tarde, durante la clase de piano, Macarena notó que don Isidro estaba distraído, cometiendo errores elementales. «¿Le ocurre algo?», preguntó finalmente. Don Isidro dejó caer las manos sobre su regazo. «Perdóname, Macarena, ha sido un día complicado. Digamos que algunos de mis estimados colegas no ven con buenos ojos tu presencia aquí». Macarena se tensó. «Entiendo», dijo cerrando la partitura. «Si mi presencia le causa problemas, quizás deberíamos reconsiderar el acuerdo». Don Isidro la miró con sorpresa. «¿Eso es lo que quieres? ¿Renunciar porque unos cuantos snobs no pueden ver más allá de sus prejuicios?» Él no estaba dispuesto a ceder. Su frustración era evidente. «No es lo que quiero», respondió ella, «pero tampoco quiero ser la causa de sus problemas». Don Isidro se levantó del taburete del Vicente piano y caminó por el salón visiblemente agitado. «Toda mi vida he jugado según sus reglas, Macarena. ¿Y para qué? Para descubrir que a la primera decisión personal que tomo, me dan la espalda. No voy a permitir que me digan a quién puedo contratar o a quién debo dar oportunidades», continuó con firmeza. «Eres una pianista excepcional, Macarena, y si ellos no pueden verlo, es su pérdida, no la mía». Luego, con voz más suave, confesó su propia historia. «Cuando mi esposa murió, descubrí que todas esas personas que me adulaban en realidad solo toleraban mi presencia porque había logrado la fortuna suficiente para ser útil. Nunca me aceptaron realmente». Y continuó revelando su más íntimo secreto. «Lo que nunca les conté
Es que mi verdadero sueño era la música, no los negocios. Macarena sintió que algo se rompía dentro de ella. De repente, don Isidro ya no era el empresario arrogante que la había humillado aquella noche. Era un hombre con sueños truncados, con heridas que nunca habían cicatrizado del todo, igual que ella. Su vulnerabilidad la conmovió profundamente, revelándole una conexión que iba más allá de las circunstancias. «Entonces, hagamos que hablen por una buena razón», dijo Macarena, recuperando su posición frente al piano. «Continuemos con la lección». Don Isidro la miró con gratitud y volvió a sentarse a su lado. «Aprecio su confianza», dijo ella, «pero no quiero ser motivo de conflicto. Su reputación, su posición social, mi reputación». La interrumpió él con una sonrisa amarga. «¿Sabes lo que descubrí cuando mi esposa murió? Que todas esas personas que venían a nuestras fiestas, que me adulaban, en realidad solo toleraban mi presencia porque había logrado la fortuna suficiente para ser útil. Nunca me aceptaron realmente». Y continuó revelando su más íntimo secreto. «Lo que nunca les conté es que mi verdadero sueño era la música, no los negocios». Macarena sintió que algo se rompía dentro de ella. De repente, don Isidro ya no era el empresario arrogante que la había humillado aquella noche. Era un hombre con sueños truncados, con heridas que nunca habían cicatrizado del todo, igual que ella. Su vulnerabilidad la conmovió profundamente, revelándole una conexión que iba más allá de las circunstancias. «De acuerdo», dijo Macarena, «lo haré, pero con una condición». «¿Cuál?» «Que toquemos algo juntos, una pieza a 4 manos, alumno y maestra compartiendo el escenario». La propuesta tomó a don Isidro completamente por sorpresa. La idea de exponerse así, de mostrar su vulnerabilidad ante toda Granada, iba contra todo lo que había construido durante décadas. «Hecho», respondió con una sonrisa irónica, «aunque tendrás que elegir una pieza adecuada para mis limitadas habilidades». Macarena lo miró con una chispa de esperanza en sus ojos. En ese instante sintió que el destino le ofrecía una segunda oportunidad, no solo profesional, sino vital, una oportunidad de sanar a través de la música, de recuperar algo que creía perdido para siempre. Lo que ninguno de los dos sabía es que su decisión desencadenaría una serie de eventos que pondrían a prueba no solo su determinación profesional, sino también los sentimientos que lenta, pero inexorablemente estaban creciendo entre ellos. Y en ese instante, mientras sus dedos rozaban las teclas del piano, ambos supieron que su amor, como una melodía, apenas comenzaba a escribirse. Pero, ¿qué harías tú si tu pasado regresa para arrebatarte tus sueños? ¿Y si ese pasado resulta ser el mayor villano de tu historia? En la próxima parte de Cuentos de Niñeras descubrirás que las amenazas no siempre vienen en forma de palabras. ¿Qué pasará cuando lo que consideraban su única prueba desaparezca? Déjame en los comentarios qué piensas de la decisión de don Isidro. ¿Es un plan maestro o una apuesta demasiado arriesgada? La noticia del concierto benéfico en el Auditorio Manuel de Falla, con Macarena Salas como solista principal y el prestigioso empresario Isidro Montero como patrocinador, se extendió por Granada con la velocidad de un incendio en agosto. Los periódicos locales publicaron artículos sobre la pianista descubierta, mientras las redes sociales bullían con especulaciones sobre la verdadera naturaleza de la relación entre la ex limpiadora y el viudo millonario. Pero fue un reportaje en particular, publicado en El Ideal de Granada, el que desató una tormenta inesperada. Bajo el titular de la limpieza al escenario, la misteriosa pianista de 1900, don Isidro, un periodista, había investigado el pasado de Macarena, desenterrando detalles que ella había preferido mantener en la sombra. La controversia se centraba en un supuesto escándalo que había marcado su salida del conservatorio,
una acusación de plagio que la había perseguido en silencio durante años. Macarena descubrió el artículo una mañana mientras desayunaba con su madre, gracias a la llamada alterada de una antigua compañera del conservatorio que la alertó. Con el corazón acelerado, buscó la edición digital en su teléfono. A medida que leía, sentía cómo el suelo se abría bajo sus pies. El artículo mencionaba su prometedora carrera en el conservatorio, la beca y la muerte de su padre, pero luego, en un giro sensacionalista, relataba el supuesto escándalo que había marcado su salida de la institución. Se trataba de una acusación de plagio durante su examen final, presentada por otro estudiante, Javier Lerma, ahora un reconocido pianista y profesor en el mismo conservatorio. El periodista insinuaba que este incidente, sumado a la enfermedad de su padre, había sido el verdadero motivo de su abandono de la carrera musical. «Esto es mentira», murmuró Macarena con las manos temblorosas. «Javier sabía perfectamente que yo no copié nada». Su madre, que había leído por encima de su hombro, la abrazó con fuerza. «Sabíamos que algo así podía pasar, hija», le dijo con tristeza. «Cuando alguien como tú se eleva, siempre hay quienes quieren derribarlo». El teléfono de Macarena comenzó a sonar insistentemente. Era don Isidro. Con un nudo en la garganta descolgó. «Macarena, supongo que ya has visto el periódico», dijo él sin preámbulos, su voz tensa pero controlada. «Sí», respondió ella, luchando por mantener la compostura. «Es todo falso, Isidro. Yo nunca plagié nada. Fue Javier quien utilizó partes de mi composición en una pieza posterior, pero yo nunca lo denuncié porque entonces mi padre enfermó y todo dejó de importar». «Te creo», respondió él, con firmeza, «pero necesitamos hablar. Esto puede afectar al concierto, a la fundación de becas, a todo el proyecto». Macarena cerró los ojos, sintiendo cómo su recién recuperado sueño comenzaba a desvanecerse. «Iré a la mansión en 1 hora», dijo finalmente. «No», la detuvo él, «yo iré a tu casa. No quiero que te enfrentes sola a los periodistas que seguramente ya están esperando en la puerta de la mansión». Efectivamente, cuando don Isidro llegó al modesto hogar de Macarena en el Albaicín, tuvo que abrirse paso entre varios reporteros que lo asediaron con preguntas sobre el escándalo del plagio y su relación con la pianista de dudosa reputación. «No tengo nada que declarar», respondió cortante, abriéndose paso hasta la puerta donde Macarena lo esperaba con expresión angustiada. Una vez dentro, en la intimidad del pequeño salón, don Isidro observó cómo Macarena se derrumbaba en el sofá, dejando escapar toda la tensión acumulada. «Lo siento tanto, Isidro», murmuró entre lágrimas. «Nunca pensé que mi pasado pudiera causarte este perjuicio, tu reputación, la bodega». «Olvídate de mi reputación», la interrumpió él, sentándose a su lado. «Me importa más saber qué ocurrió realmente. Cuéntamelo todo, Macarena. Desde el principio». Ella respiró hondo, secándose las lágrimas con determinación. Su madre le sirvió café y se retiró discretamente, dejándolos solos. «Javier Lerma y yo éramos compañeros en el conservatorio», comenzó Macarena. «Él venía de una familia adinerada con contactos en el mundo musical. Yo era la becada, la hija del guitarrista flamenco. Para el examen final, ambos presentamos composiciones originales. La mía era una pieza que fusionaba elementos clásicos con ritmos flamencos, un homenaje a mi padre. Recibí la máxima calificación y me ofrecieron la beca para Madrid. Javier quedó segundo. Hizo una pausa, reviviendo dolorosamente aquellos días. Semanas después, mi padre fue diagnosticado con cáncer terminal. Renuncié a la beca para cuidarlo y ayudar económicamente en casa. Entonces, Javier vino a verme, ofreciéndome dinero a cambio de los derechos de mi composición. Dijo que podría reelaborarla y presentarla en un concurso internacional. Me negué. Le dije que esa pieza era el alma de mi padre. No estaba en venta.
Se enfureció y me amenazó, diciendo que sin su apoyo yo no era nadie en el mundo musical y que se aseguraría de que nunca volviera a tocar profesionalmente. Poco después comenzó a circular el rumor de que yo había plagiado parte de sus ideas para mi composición. Algunos profesores me defendieron, pero la duda quedó sembrada. Para entonces, mi padre empeoraba y decidí abandonarlo todo. La música, el conservatorio, la lucha por limpiar mi nombre, nada de eso importaba ya. Y ahora Javier Lerma es un respetado profesor del conservatorio, concluyó don Isidro, uniendo las piezas del rompecabezas. Y tiene mucho que perder si la verdad sale a la luz. Macarena asintió. No es coincidencia que esta historia resurjas ahora, justo antes del concierto. Alguien quiere asegurarse de que nunca vuelva a tocar en público. Don Isidro se levantó y comenzó a caminar por la pequeña sala, su mente analizando la situación desde todos los ángulos posibles. Esto es lo que haremos, dijo finalmente, deteniéndose frente a ella. No vamos a cancelar el concierto, al contrario, vamos a utilizarlo para limpiar tu nombre. Macarena lo miró confundida. ¿Cómo? Incluiremos en el programa tu composición original, la que Javier Lerma afirma que plagiaste. La tocarás exactamente como la escribiste entonces y desafiaremos públicamente a cualquiera que afirme que no es una obra original a que presente pruebas. Pero mi partitura original, comenzó Macarena. ¿La conservas?, interrumpió don Isidro con un brillo de esperanza en los ojos. Sí, pero entonces eso es todo lo que necesitamos. La verdad, Macarena, la verdad expresada a través de tu música. La propuesta era audaz, arriesgada, casi temeraria. Significaba enfrentarse directamente no solo a Javier Lerma, sino a todo el establishment musical de Granada que lo había encumbrado durante años. No sé si tengo el valor, confesó ella, expresando su miedo más profundo. Don Isidro se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Lo tienes, afirmó con convicción. Lo veo cada vez que te sientas al piano. De acuerdo, dijo Macarena finalmente. Lo haré, pero con una condición. ¿Cuál? Que toquemos algo juntos, una pieza a 4 manos, alumno y maestra compartiendo el escenario. La propuesta tomó a don Isidro completamente por sorpresa. La idea de exponerse así, de mostrar su vulnerabilidad ante toda Granada, iba contra todo lo que había construido durante décadas. Hecho, respondió con una sonrisa irónica, aunque tendrás que elegir una pieza adecuada para mis limitadas habilidades. Macarena sonrió y por primera vez lo tuteó de forma natural. No te preocupes, dijo. Tengo la pieza perfecta en mente. Al salir del despacho, Macarena se sentía como si flotara. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba acompañado por algo más poderoso. Esperanza, una esperanza que había creído perdida para siempre y que ahora, contra todo pronóstico, volvía a florecer en su corazón. Lo que no podía imaginar es que esa esperanza pronto se vería amenazada por fuerzas que ni ella ni don Isidro habían considerado. Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad, mientras Ana Luz, la responsable de marketing, redoblaba esfuerzos para contrarrestar los efectos negativos del artículo. Don Isidro movilizó a su equipo legal para estudiar posibles acciones contra el periódico y potencialmente contra Javier Lerma. Macarena, por su parte, se sumergió en un régimen intensivo de práctica. Rescató del fondo de un viejo baúl la partitura original de Soleares para un adiós, la composición que había creado en honor a su padre y que ahora se convertiría en su declaración de integridad artística ante el mundo. Era media tarde cuando don Isidro entró en el salón de música de la mansión, donde Macarena llevaba horas trabajando en los pasajes más complejos de la pieza. Se detuvo en el umbral, observándola sin anunciar su presencia. Había algo hipnótico
en la forma en que sus dedos volaban sobre las teclas, en cómo todo su cuerpo parecía fundirse con la música, transformándose en un canal puro de emoción. Cuando finalmente terminó, Macarena permaneció inmóvil unos segundos, como regresando lentamente de un trance. Fue entonces cuando notó la presencia de don Isidro. «No quería interrumpirte», se disculpó él avanzando hacia el piano. «Era hermoso verte así, completamente entregada a la música». Macarena sonrió con el rostro aún encendido por el esfuerzo y la pasión. «Es extraño», confesó. «Hace años que no tocaba esta pieza y, sin embargo, mis dedos la recuerdan como si nunca hubiera dejado de interpretarla en mi mente». Don Isidro asintió, comprendiendo perfectamente ese sentimiento. Desde que había retomado sus clases de piano, a menudo despertaba con melodías en la cabeza, fragmentos de piezas que creía olvidadas, pero que su subconsciente había preservado fielmente. «Tengo noticias», dijo cambiando de tema. «Algunas buenas, otras complicadas». Macarena se tensó, preparándose para lo peor. «La buena noticia es que hemos vendido todas las entradas para el concierto», continuó él. «La polémica, lejos de disuadir al público, parece haber aumentado el interés y varios críticos importantes han confirmado su asistencia». «¿Y la mala noticia?», preguntó Macarena, sintiendo que su estómago se contraía. Don Isidro sacó un sobre de su chaqueta y se lo entregó. «Esto llegó esta mañana a la bodega». Macarena abrió el sobre con dedos temblorosos. Contenía una carta breve, mecanografiada sin firma. «Si Macarena Salas toca soleares para un adiós en el concierto del día 15, se harán públicas pruebas irrefutables de su plagio. La reputación de la bodega Montero quedará irreparablemente dañada». «Es un farol», dijo don Isidro, anticipándose a la reacción de Macarena. «No pueden tener pruebas de algo que no existió». Pero Macarena no parecía convencida. Su rostro había perdido color y sus manos, aquellas manos capaces de extraer belleza sublime de un piano, temblaban ligeramente. «Javier es poderoso, Isidro», murmuró. «Tiene contactos, influencia. ¿Y si fabricó alguna prueba? ¿Y si consiguió que alguien testifique falsamente?» Don Isidro se sentó junto a ella en el banco del piano, tan cerca que podía percibir el sutil aroma a jazmín que emanaba de su cabello. «Escúchame, Macarena», dijo con voz firme pero suave. «No ceder ante amenazas. Si lo hacemos ahora, estaremos dándoles poder sobre nosotros para siempre». «No es solo por mí», respondió ella, mirándolo con preocupación. «Es por ti, por tu bodega, por todo lo que has construido. No puedo ser la causa de que pierdas eso». «La bodega sobrevivirá», respondió él con una sonrisa triste. «Ha resistido filoxeras, guerras y crisis económicas. Un escándalo en la prensa local no la hundirá». Se acercó más a ella bajando la voz. «Lo que no soportaría es perderte. No ahora que por fin he encontrado a alguien que me ve como realmente soy, no como lo que represento». Macarena sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Había algo tan genuino en la vulnerabilidad de aquel hombre, tan diferente de la arrogancia con la que lo había conocido, que desarmaba todas sus defensas. «No me vas a perder», aseguró apretando sus manos. «Pero tampoco voy a permitir que sacrifiques todo lo que has construido por mí. ¿Qué propones entonces?» Macarena respiró hondo, ordenando sus pensamientos. «Daremos el concierto como estaba previsto. Tocaré mi composición y dejaremos que la música hable por nosotros. Pero antes…» Se detuvo, midiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. «Antes haremos una declaración pública. Confirmaremos que existe un vínculo especial entre nosotros, nacido de 1970. Nuestro amor compartido por la música, sin detalles, sin explicaciones. La verdad simple y directa». Don Isidro asintió lentamente. «¿Y después del concierto?». La pregunta flotó entre ellos, cargada de implicaciones. ¿Qué sería de ellos cuando los focos se apagaran?
¿Tenían futuro juntos o todo había sido acelerado artificialmente por la presión externa? Después del concierto, respondió Macarena con una sonrisa suave, tendremos tiempo para descubrir qué es realmente esto que está creciendo entre nosotros, sin prisas, sin presiones, como debe ser. La respuesta pareció aliviar a don Isidro. No era un rechazo, pero tampoco una promesa precipitada. Era una invitación a explorar, a construir con paciencia, a dejar que sus sentimientos maduraran naturalmente. «Me parece perfecto», dijo, inclinándose para besar su frente en un gesto de ternura que contrastaba con la imagen pública del empresario severo y calculador. En ese momento, la madre de Macarena regresó con una bandeja de café. Su expresión se había suavizado ligeramente al presenciar aquel gesto de afecto genuino. «Señora Salas», dijo don Isidro irguiéndose, «lamento profundamente las molestias que todo esto está causando a su familia, pero quiero que sepa que mis intenciones hacia su hija son completamente honorables». La anciana lo miró fijamente, evaluándolo con la sabiduría que solo dan los años y las dificultades vividas. «Eso espero, don Isidro», respondió finalmente, «porque Macarena ya ha sufrido suficientes decepciones en su vida». «Lo sé», asintió él, «y haré todo lo posible para no añadir una más». Aquella promesa, pronunciada con absoluta sinceridad, selló un pacto silencioso entre ambos. Mientras afuera los flashes seguían disparándose y los rumores corrían como regueros de pólvora, dentro se tejía una alianza basada en algo que ninguna fotografía robada podría captar. La certeza compartida de haber encontrado, contra todo pronóstico, a alguien que comprendía sus heridas más profundas y valoraba su verdadero ser. Pero aún quedaba una semana para el concierto, una semana en la que sus adversarios, viendo que el escándalo no había logrado separarlos, prepararían su golpe definitivo, un ataque dirigido no ya a sus reputaciones, sino al corazón mismo de su conexión, la música. La conferencia de prensa se celebró al día siguiente en el salón principal de la Bodega Montero, con la sala abarrotada de periodistas locales y algunos enviados de medios nacionales atraídos por el aroma del escándalo. Don Isidro y Macarena se presentaron juntos, él con su habitual traje oscuro, ella con un elegante vestido azul. «Agradecemos su presencia», comenzó don Isidro, con su voz firme y sin rastro de la vulnerabilidad que había mostrado en privado. «Entre Macarena Salas y yo existe efectivamente un vínculo especial, nacido de nuestra pasión compartida por la música», continuó, causando revuelo entre los periodistas que escribían frenéticamente. «Un vínculo de respeto mutuo, admiración profesional y sí, también de afecto personal». Macarena, por su parte, aclaró que los sentimientos entre ellos eran recientes, sinceros y privados. Rechazó categóricamente las acusaciones de plagio y afirmó que interpretaría su composición Soleares para un adiós en el concierto, dejando que la música hablara por su autenticidad. El público, que hasta hacía poco se dividía entre curiosos y escépticos, se había unido en apoyo a la pianista que, contra todo pronóstico, había triunfado con la única arma verdaderamente poderosa, su talento. Lo que no sabían es que mientras ellos se enfrentaban a la prensa, alguien había aprovechado la oportunidad para infiltrarse en la casa de Macarena en el Albaicín. La llamada llegó esa misma tarde cuando don Isidro y Macarena regresaban a la mansión. «Han entrado en casa, hija», dijo su madre, entre sollozos por teléfono. «Lo han revuelto todo, pero creo que solo buscaban una cosa, tu baúl de partituras. Se lo han llevado entero». El mundo pareció detenerse para Macarena. En aquel baúl guardaba no solo la partitura original de Soleares para un adiós, sino todas sus composiciones de juventud, sus apuntes del conservatorio, sus esbozos musicales. Era el archivo completo de su vida como pianista
Y ahora, sin la partitura original, Macarena perdía la principal prueba de su autoría. «Esto ha ido demasiado lejos», murmuró don Isidro, girando bruscamente el volante para tomar la dirección del Albaicín. «Llamaré a mi abogado para que contacte con la policía. Esto ya no es una campaña de difamación, es un delito». Cuando llegaron a la casa, encontraron a la madre de Macarena siendo atendida por una vecina. La vivienda mostraba signos evidentes de un registro metódico, pero tal como había dicho la anciana, no parecía faltar nada de valor material. «Solo se llevaron tu baúl», confirmó su madre. Don Isidro, tras hacer algunas llamadas, informó en voz baja a Macarena que su abogado, Ricardo Aguirre, estaba preparando una denuncia formal contra Javier Lerma por difamación, acoso y ahora posible implicación en robo, y que había contratado a un investigador privado para vigilarlo. Macarena asintió, abrumada por la situación. «Sin esa partitura, Isidro, no puedo demostrar que la composición es mía». Don Isidro tomó sus manos entre las suyas. «Escúchame bien, Macarena. Tu música vive en ti, no en un papel. Ellos pueden robar una partitura, pero no pueden robarte tu talento, tu memoria, tu capacidad de crear. Tocarás soleares para un adiós en el concierto y lo harás exactamente como la concebiste». Ella, aún con miedo, se sintió fortalecida por la convicción de él. «Precisamente por eso debes tocar», respondió con suavidad, «para demostrar que no pueden quebrar tu espíritu, que tu música es más fuerte que sus maniobras para reclamar lo que es tuyo, tu talento, tu dignidad, tu derecho a ser escuchada». Ella cerró los ojos, dejando que sus palabras penetraran la niebla de miedo y desánimo que amenazaba con paralizarla. Cuando volvió a abrirlos, había una chispa renovada en su mirada. «Tienes razón», dijo finalmente. «No voy a permitir que me silencien de nuevo». «No, esta vez», respondió don Isidro con una mezcla de orgullo y admiración. 3 días para prepararnos para cualquier cosa que Lerma pueda intentar. La música, que había comenzado como una apuesta, se había convertido en su escudo y en el lenguaje que los unía, a un millonario viudo y a una humilde limpiadora, contra un mundo de prejuicios y envidia. Su lucha por la verdad, la música y el amor estaba a punto de llegar a su punto culminante.